La dejé quedarse en mi casa para ayudarla, y me arruinó la vida. Mi hermana menor, Sofía, siempre fue la oveja negra de la familia. Mientras yo construía una carrera y un matrimonio sólido con Diego, ella saltaba de un desastre a otro. Por eso, cuando apareció en mi puerta bajo la lluvia, con una maleta rota y los ojos hinchados de tanto llorar, no dudé. Solo será un mes, Elena, hasta que encuentre trabajo, me suplicó. Diego, siempre tan generoso, me tomó de la mano y asintió. Es tu familia, mi amor. Nuestra casa es su casa. Qué idiota fui al no ver que estaba abriéndole la puerta al final de mi felicidad. Los primeros días fueron perfectos. Sofía ayudaba con la limpieza, cocinaba cenas increíbles y parecía finalmente estar encarrilando su vida. Pero entonces, la atmósfera en casa empezó a cambiar. Eran pequeñas cosas, una mirada cómplice entre ella y mi esposo durante la cena, o el hecho de que Diego, que siempre odió las películas románticas, ahora se quedaba hasta tarde en el sofá, acompañándola para que no se sintiera sola. Yo trataba de acallar mis inseguridades. «Es tu hermana», me repetía a mí misma, «estás siendo paranoica», hasta que una mañana el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Diego se había ido a una supuesta conferencia de fin de semana y Sofía me dijo que saldría a buscar empleo. Aproveché para hacer una limpieza profunda, de esas que te ayudan a despejar la mente. Al entrar al baño de visitas, el que solo usaba Sofía, vi que el bote de basura estaba desbordado. Al vaciarlo, un objeto pequeño y plástico cayó al suelo con un golpe seco. Mi corazón se detuvo. Era una prueba de embarazo. 2 líneas rojas, brillantes y definitivas, me devolvieron la mirada. Sentí una mezcla de alegría y preocupación. ¿Mi hermanita estaba embarazada? Iba a salir corriendo a buscarla cuando noté algo más en el fondo del cesto. Un recibo de una joyería de lujo. Tenía la fecha de ayer y el nombre del comprador estaba claro. Diego. Mis piernas cedieron. Mi esposo, el hombre que me decía que aún no estábamos listos para tener hijos, le había comprado una joya costosa a mi hermana el mismo día que ella descubrió que estaba esperando un bebé. En ese momento escuché la puerta principal abrirse, y las risas de ambos llenaron el pasillo. No venían de lugares diferentes, estaban juntos. Me quedé paralizada en el baño, apretando la prueba de embarazo contra mi pecho. Las risas de Diego y Sofía en el pasillo sonaban como cristales, rompiéndose en mis oídos. ¿Viste la cara que puso el joyero?, decía ella entre risas. Te dije que ese color me quedaba mejor, respondió Diego con una ternura que nunca usaba conmigo frente a los demás. Guardé la prueba en mi bolsillo y salí del baño tratando de controlar mis temblores. Cuando los vi en la sala, se separaron de inmediato. Diego dejó una bolsa de la joyería sobre la mesa, intentando ocultarla con su chaqueta. Elena, pensé que estarías en el gimnasio, dijo Diego, recuperando su máscara de esposo perfecto. Se canceló la clase, respondí con una voz que no reconocí como mía. Sofía, ¿encontraste trabajo? Ella me miró con una sonrisa angelical, esa que siempre usaba para manipular a nuestros padres. Algo mejor, hermana. Conseguí una entrevista para un puesto muy importante. Diego fue tan amable de llevarme y darme consejos. Esa noche fingí un dolor de cabeza para irme a la cama temprano. Necesitaba pensar. Esperé a que la casa quedara en silencio, y cuando escuché los ronquidos de Diego, me levanté para revisar su teléfono. Estaba bloqueado, pero las notificaciones de su reloj inteligente estaban activas sobre la mesa de noche. Un mensaje de Sofía apareció en la pantalla. ¿Ya se durmió? No puedo dejar de pensar en lo que dijiste hoy. ¿De verdad vas a dejarla cuando el bebé nazca? El aire me faltó. No era solo un desliz, era un plan de reemplazo. Diego no solo me engañaba con mi propia sangre, sino que estaban esperando a que el embarazo avanzara para sacarme de mi propia vida. Pero lo que descubrí después fue aún más oscuro. Al día siguiente, mientras ellos desayunaban como si nada pasara, recibí un correo electrónico de nuestro abogado patrimonial. Diego había solicitado un borrador para transferir la propiedad de nuestra casa a una sociedad anónima de la que yo no formaba parte. Estaban vaciando nuestras cuentas compartidas mientras yo les servía el café. Miré a mi hermana a los ojos a través de la mesa. Ella llevaba puesto un collar de diamantes, el mismo del recibo, escondido bajo su suéter. Sofía, le dije, manteniendo la calma, me alegra tanto que estés aquí. La familia es lo más importante, ¿verdad? Ella asintió, fingiendo emoción. Claro, Elena, nunca haría nada para lastimarte. En ese momento decidí que no iba a llorar. Si ellos querían jugar a las traiciones, yo les iba a enseñar quién era la dueña de la casa. Llamé a un viejo contacto de mi época de auditora. Necesitaba saber exactamente cuánto dinero habían movido, y sobre todo, necesitaba una prueba que Diego no pudiera borrar con una sonrisa. Pero mi contacto me devolvió la llamada, con una noticia que cambió todo el tablero. Elena, Diego no está moviendo el dinero para una vida nueva.
está pagando una deuda de juego masiva, y la persona que tiene el pagaré es el nuevo novio de tu hermana. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. ¿Deudas de juego? ¿El novio de Sofía? De repente, el collar de diamantes en el cuello de mi hermana no parecía un regalo de amor, sino un pago de intereses. Miré a Diego desde el marco de la puerta. Se veía demacrado. Sus ojos saltaban de un lado a otro cada vez que sonaba su teléfono. No era la cara de un hombre enamorado, sino la de un hombre aterrorizado. Esa tarde decidí enfrentar a Sofía, pero no con gritos. Fui a su habitación mientras ella se bañaba y busqué su teléfono. No tenía contraseña. Al abrir sus mensajes, encontré un contacto guardado simplemente como M. Diego está perdiendo los estribos, escribió Sofía hace apenas una hora. Dice que Elena sospecha. Tienes que presionar más. Si no firma el traspaso de la casa este viernes, no podré convencerlo de que el bebé es suyo. La respuesta de M me hizo soltar el teléfono del horror. Haz que firme. Si no, recuerda lo que le pasó a tu último novio en la otra ciudad. No me hagas perder el tiempo, Sofía. Mi hermana no solo estaba engañando a mi esposo, estaba extorsionándolo. El embarazo era su arma definitiva. Ella le hacía creer a Diego que el hijo era suyo para obligarlo a robarme y pagar las deudas de este misterioso hombre. Sofía era el anzuelo, y Diego, en su desesperación y lujuria, había mordido el anzuelo hasta el fondo. Salí de la habitación antes de que ella saliera del baño y me encerré en mi estudio. Tenía que actuar rápido. Si el viernes era la fecha límite para firmar el traspaso de la casa, yo tenía menos de 48 horas para desmantelar su red. Llamé a Diego a mi estudio. Él entró con los hombros caídos, tratando de evitar mi mirada. Diego, le dije, poniendo los documentos del banco sobre la mesa. Sé lo de las transferencias, y sé lo de Sofía. Él se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Elena, perdóname. Ella me dijo que si no le daba el dinero, ese hombre vendría por nosotros. Me sedujo, me tendió una trampa, y ahora dice que está embarazada de mí. ¿Y tú le creíste? Le pregunté con un desprecio que no pude ocultar. Tengo miedo, Elena. Ese tipo, M, es peligroso. Me ha enviado fotos tuyas saliendo del trabajo. Si no le entregamos la casa, dice que... En ese momento, la puerta del estudio se abrió lentamente. Sofía estaba allí, apoyada en el marco, con el collar de diamantes brillando bajo la luz, y una sonrisa que me heló la sangre. «Qué reunión tan familiar», dijo, acariciando su vientre a un plano. «Diego, cariño, espero que no estés contando secretos. Recuerda que M está esperando afuera en el coche, y no tiene mucha paciencia. La mención de que ese hombre estaba afuera hizo que el aire en la habitación se volviera pesado. Diego se puso de pie, temblando, mirando alternativamente entre mi hermana y la ventana. Sofía caminó hacia el escritorio, con una calma aterradora, y dejó una carpeta de cuero negro frente a mí. «Firma, Elena», dijo con voz gélida. «Firma el traspaso de la casa a la sociedad. Es la única forma de que todos salgamos de esta vivos». Miré a mi propia hermana, la niña a la que le curaba las rodillas cuando éramos pequeñas, y no reconocí nada humano en sus ojos. Me di cuenta de que ella no era una víctima de ese tal M. Ella era su socia. Estaba usando su propio cuerpo y el nombre de nuestra familia para ejecutar la estafa perfecta. «¿Y si no lo hago?», pregunté, manteniendo mi mano lejos de la pluma. Sofía soltó una risita seca y sacó su teléfono. Mostró una imagen en vivo de una cámara de seguridad. Era la habitación de nuestra madre en el asilo. Había un hombre sentado en la esquina, leyendo un periódico, demasiado cerca de su cama. «Mamá duerme tan profundamente a esta hora», susurró Sofía. «Sería una lástima que alguien apagara su concentrador de oxígeno por accidente». «Eres un monstruo», gritó Diego, abalanzándose sobre ella, pero Sofía ni siquiera parpadeó. «Si me tocas, Diego, él entra en acción. Firma, Elena. Ahora». Tomé la pluma. Mis dedos estaban rígidos, pero mi mente, entrenada en auditorías y detalles minuciosos, encontró un vacío legal en los documentos en el último segundo. El contrato mencionaba que la transferencia solo era válida si la propiedad estaba libre de gravámenes legales. Si yo lograba que la casa fuera intervenida por las autoridades antes de que el proceso se completara, el documento sería papel mojado y ellos quedarían atrapados. Firmé. Vi cómo la satisfacción iluminaba el rostro de Sofía. Ella tomó los papeles, le dio un beso de Judas en la mejilla a un Diego destrozado y salió de la habitación diciendo que iría a cerrar el trato. En cuanto escuché su coche alejarse, agarré a Diego por la solapa de su camisa. «Escúchame bien», le dije con fuego en los ojos. «Acabo de firmar nuestra sentencia de pobreza, pero también su sentencia de cárcel. Si quieres salvar a mi madre y limpiar un poco de la basura que trajiste a esta casa, vas a hacer exactamente lo que te diga». Llamé a mi contacto de auditoría una vez más. No necesitaba dinero.
necesitaba que activara la alerta roja por lavado de dinero en nuestra cuenta en ese preciso instante. Pero mientras marcaba, una notificación llegó a mi teléfono. Era una foto de Sofía y M brindando en un restaurante cercano. El hombre no era un desconocido. Era el antiguo socio de mi padre, el mismo que lo llevó a la quiebra años atrás. Y entonces, un mensaje de texto de un número desconocido apareció en mi pantalla. Gracias por la casa, Elena. Por cierto, deberías revisar el baño de visitas otra vez. Hay algo que se te pasó por alto en la prueba de embarazo. Corrí al baño de visitas, con el corazón a punto de estallar. Revolví de nuevo el cesto de basura hasta encontrar el empaque de la prueba de embarazo. Mis ojos se nublaron al leer la letra pequeña que no vi la primera vez. Prueba de alta sensibilidad, kit de actuación. No era una prueba real, era un accesorio de utilería, de esos que se venden en Internet para hacer bromas crueles. Sofía nunca estuvo embarazada. Todo, desde las risas en el pasillo hasta el collar de diamantes, fue una puesta en escena diseñada para desestabilizarme y hacer que Diego perdiera la cabeza por la culpa. Mientras yo me hundía en el drama familiar, ellos me robaban con una sonrisa, pero no contaban con que yo ya había apretado el botón del pánico. Media hora después, cuando Sofía y el socio de mi padre intentaron registrar el traspaso de la casa en la notaría, el sistema saltó. Mi alerta por lavado de dinero bloqueó no solo el trámite, sino todas las cuentas vinculadas a esa sociedad anónima. La policía, alertada por mi hermano en la fiscalía, los rodeó antes de que pudieran pedir el postre. Diego terminó confesando todo. Su miedo a M era real, pero su estupidez fue mayor. Perdió su carrera, su prestigio y, por supuesto, nuestro matrimonio. Lo eché de casa esa misma noche, con las mismas maletas rotas con las que llegó mi hermana. Sofía, por su parte, intentó negociar, pero el socio de mi padre no tuvo piedad. Para salvarse él, entregó pruebas de todas las estafas previas que ella había cometido. Mi propia hermana terminó en una celda, gritando que yo le había robado su oportunidad de oro. Hoy, el silencio en mi casa es diferente. Ya no es el silencio del miedo, sino el de la reconstrucción. Sin embargo, hace unos días encontré una pequeña nota pegada en el espejo de mi baño que decía: las 2 líneas eran falsas, pero el plan de reserva es muy real. Revisa quién es el nuevo dueño del asilo de mamá. Me quedé mirando mi reflejo, dándome cuenta de que en esta familia la traición no es un evento, es una herencia que nunca deja de cobrarse. ¿Crees que Elena debería haber perdonado a su hermana para salvar a su madre? ¿O hizo lo correcto al buscar justicia?